Hola, que Dios te bendiga. El día de hoy te estaré compartiendo unos versículos que en lo personal Dios habló bastante a mi vida. Así que voy a estar leyendo algunos versículos esperando que esta palabra sea de bendición para tu vida. El día de hoy vamos a estar leyendo Primera de Juan, el capítulo 1 del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí nos está diciendo, ¿verdad? Claramente que el Señor es luz. Entonces nosotras como hijas de Dios tenemos que andar en luz, tenemos que andar siempre en la verdad, practicando siempre lo bueno, lo honesto. Dice el 7, pero si andamos en luz, con Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí vemos que si andamos en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, aquí sabemos, ¿verdad?, que el Señor nos limpia de todo pecado. El Señor perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Toda iniquidad el Señor la perdona, ¿verdad? Mientras nosotros nos arrepintamos, el Señor nos puede limpiar, no importando el pecado, no importando lo que hayamos hecho, mientras nos arrepintamos de corazón. Y dice que si nosotros decimos, oh, no tenemos pecado, estamos mintiendo. Muchas veces no necesita ser a un pecado grande, porque yo decía, es que yo no robo, yo no mato, no, pues yo no cometo adulterio, yo no hago esto, no hago lo otro, pero no es eso nada más, sino que a veces con que guardes rencor contra tu hermano, a veces con que tengas envidia, a veces con que cualquier cosa, ira, enojo, que estés chismeando, eso es algo que estamos pecando en contra de nuestro Dios. Entonces muchas veces decimos, no, es que yo no peco. Pero sí, muchas veces tenemos cosas que no queremos reconocer y nos hacemos. Y aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí nos está hablando, si confesamos, o sea, tenemos que confesar nuestro pecado con el mismo Dios, no con ningún hombre, sino con el mismo Dios, decirle, Señor, te fallé, perdóname, arrepentirnos, decirle, Señor, me humillo ante ti. Dice la palabra de Dios que el que se humilla, el que pide perdón, el que reconoce su pecado y se aparta del pecado, alcanza misericordia. Entonces dice, para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos puede limpiar de toda maldad, de todo mal pensamiento, de todo lo que hagamos, lo que tengamos en nuestro corazón. Sinceramente, a mí esta palabra a mí me quebrantó bastante y el Señor me estuvo hablando acerca de limpiar. Muchas veces decimos, es que yo ya estoy limpio, ya dejé esto, ya dejé el otro, ya dejé el baile, ya dejé muchas cosas que a Dios no le agradan, pero muchas veces hay una raíz de amargura dentro de nosotras. Muchas veces hay mucha tristeza, hay muchas cosas que el Señor quiere limpiarnos de un pensamiento que a Dios no le agrada, que muchas veces ahí lo traemos en la mente y le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y dejamos que esté ahí en nuestra mente y esos pensamientos no le agradan al Señor. Entonces Él es fiel, aquí como nos dice, Él es fiel para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pues aquí nos está hablando, ¿verdad?, de vivir en luz, que si realmente hablamos del Señor Jesucristo, que Él está con nosotros, tenemos que dar testimonio,
que Dios nos ayude a ir dando un testimonio cada día. Sé que es difícil porque traemos arraigadas tantas cosas del mundo. La carne estaba acostumbrada a correr a lo malo, a hacer lo malo, pero hay que pedirle a Dios, Señor, límpiame de toda maldad, límpiame, Señor. Yo hoy le decía eso al Señor y me quebrantó tanto con esta palabra. La palabra primero me habló a mí, me quebrantó a mí. Entonces hay que decirle, Señor, límpiame, límpiame de toda maldad, de toda inmundicia, de lo que no te agrade, redargúyeme, háblame, porque muchas veces no sabemos ya, Señor, te estoy fallando en algo. Hay que decirle, dime, Señor, porque muchas veces también en nuestra ignorancia estamos fallando en cosas que a Dios no le agradan y a veces no sabemos en realidad. Hay que pedirle a Dios que nos limpie en esta noche. Señor, límpiame, santifícame, quiero guardarme para ti. De ahí vamos a ir a Segunda de Timoteo, el capítulo 2. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, solo 19, 20 y 21 vamos a leer. Y dice el 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para buena obra. Aquí dice arriba, un obrero aprobado. Aquí estamos hablando, aquí se está hablando de que dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, dice, conoce al Señor a los que son suyos. El Señor conoce los que realmente estamos en integridad. Y luego dice, apártese de toda iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. O sea, no es nada más de invocarlo, decir, oh Cristo, esto, hablar, sino que tenemos que apartarnos de todo mal, de toda iniquidad, de toda maldad, de todo lo que a Dios no le agrada. Aquí nos está hablando, ¿verdad? Que el Señor quiere hacer unos vasos de honra para su servicio de Él. El Señor quiere limpiarnos, el Señor quiere santificarnos para poder ser útiles para Él. Dice aquí en el 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Dice en el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para buena obra. A mí en lo personal este versículo 21 me motiva sinceramente a querer vivir una vida más consagrada a Dios, ¿verdad? Porque dice, si alguno se limpia de todas estas cosas, de la iniquidad, de la maldad, serás un instrumento de honra, un instrumento que Dios va a usar para ayudar a otra gente, para liberar a otra gente. Pero el Señor nos está hablando de una limpieza, de una santificación. Muchas veces el Señor nos va a pasar por el fuego, nos va a pasar por desiertos, nos va a pasar por procesos para irnos limpiando ahí, para irnos santificando, para irnos puliendo. Duele bastante, yo se los digo, ¿verdad? A mí me ha dolido como no tienen una idea, y sé que aún el Señor está trabajando bastante en mí, en muchas áreas. Como yo les dije, yo les decía, Señor, pero ¿por qué tanto? Yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, no hago al otro. Pero hay veces, como les dije, a veces traemos amarguras del pasado que no las hemos soltado. A veces hay mucha tristeza, a veces hay rencor, que me hicieron esto, que me hicieron una mala cara. A veces traemos eso y con eso mismo le estamos dando legalidad al enemigo. Entonces no puede haber pureza, no puede haber santificación completa, porque hay veces que nos está estorbando algo para servirle completamente al Señor. Y como uno le está dando esa legalidad al enemigo, pues de ahí él se agarra para acusarnos, de ahí él se agarra para atormentarnos. Entonces aquí dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Qué bonito, santificado, útil al Señor
y dispuesto para buena obra. Así que hoy yo les invito también, ¿verdad? Como yo le decía al Señor, Señor, ayúdame a limpiarme más. A veces la carne es débil, a veces nos quiere llevar por otros lados que no es algo bueno ante los ojos de Dios, pero hoy le podemos pedir esa ayuda. Señor, ayúdame, líbrame de todo mal, de toda tentación, de todo lo que quiera venir a mí. Orando también, la oración nos va a ayudar a librarnos de toda tentación. Entonces, de ahí vamos a ir a Segunda de Corintios, el capítulo 6. Amén. Segunda de Corintios 6, del 14 al 18 vamos a leer. Ok. Dice el 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí vemos que dice, no hay comunión, dice la luz con las tinieblas. ¿Qué tiene que ver Cristo con el enemigo? Nada, nada que ver. Entonces aquí nos está, ¿verdad?, diciendo en pocas palabras que no tenemos nosotras ya que andar haciendo, o sea, lo que hace el mundo. No podemos estar siguiendo ya las corrientes de este mundo, sino que santificarnos para el Señor, sino que limpiarnos para el Señor, porque dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. En nuestro cuerpo tiene que habitar, es morada del Espíritu Santo. Entonces no podemos estar con otras cosas, no podemos estar jugando con el Señor, con su gracia. No podemos, un día canto unas alabanzas y otro día canto otra música que no le agrada a Dios. Eso no podemos hacer. Aquí está escrito la palabra de Dios. Dios nos quiere que nos vayamos limpiando, santificando, quitando toda inmundicia, todo lo que a Él no le agrada. Entonces aquí nos dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí dice, yo los voy a aceptar como mis hijos, como mi pueblo, pero ya salgan del mundo, dejen el mundo, ya no vean atrás, ya quedó atrás. Con esto no les estoy diciendo que de plano no le hablen a su familiar inconverso, no, háblenle del amor de Cristo, pero no participen ya de lo que ellos hacen. Ya no podemos, porque nosotros conocemos al verdadero Dios, que es santo, sabemos que Él es santo, su santidad es tan grande y Él no quiere que estemos en inmundicia. Voy a leer solamente ahí mismo el capítulo 7, el versículo 1, que dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí nos está hablando también que nos limpiemos de toda contaminación, de todo lo que traemos del mundo, de todo lo malo que a Dios no le agrada, de todo lo malo que han visto nuestros ojos, lo que han escuchado nuestros oídos, que son cosas que a Dios no le agradan. Limpiémonos de todo lo que a Dios no le gusta. No es fácil, yo sé que es difícil porque yo lo he vivido. Es un proceso día a día para ir cambiando, para ir agradando a Dios. Hay tantas cosas que nos quieren detener porque estamos en este mundo. Nos quiere detener el enemigo, obviamente. Nos quiere detener la carne. Como yo les dije, la carne estaba viciada con las cosas de este mundo. Traes bien arraigada tantas cosas, tantas creencias, tantas cosas, tanto pecado que incluso te han heredado tus generaciones. Es difícil, ahora sí que de repente, ¿verdad? Por eso el Señor va trabajando poco a poco en nosotras.
pero nosotras tenemos que poner de nuestra parte para decirle, Señor, límpiame, Señor, no te quiero fallar, Señor, ayúdame. No somos santas como el Señor, no podemos, pero a veces la vista se te quiere ir acá o algo, decirle, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, pero no podemos estar de que, ay, perdóname, Señor. Y al otro día, por lo mismo, decirle, perdóname, Señor. O sea, no podemos decirle, ayúdame, Padre, ayúdame a esto, ayúdame al otro. Yo no quiero ser así. Entonces, como les dije, tenemos que limpiarnos, tenemos que santificarnos porque el Señor habita dentro de nosotros y Él quiere que estemos limpias ante Él, que vivamos una vida consagrada, como les decía aquí, que el Señor quiere vasos de honra, vasos limpios para poder depositar todo lo que tiene para nosotras, para poder ser esos instrumentos útiles en sus manos. De ahí vamos a leer Salmo 51. Salmo 51 del 7 al 10. Aquí nos habla acerca también de alguien. Sabemos que David pecó ante Dios, todos hemos pecado, como nos decía la palabra aquí, pero me gusta mucho cómo David le hablaba a Dios después de su pecado, después de lo que él hizo, cómo le hablaba a Dios. Voy a leer Salmo 51 del 6 al 10. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor sabe todo, sabe todo. Por eso en el otro versículo le decía que hay que confesarle nuestros pecados. El Señor ya lo sabe. Pero aquí David le decía en el 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Qué bonita petición le decía David a Dios, que lo limpiara, porque sabemos la historia de David. Sabemos que David pecó contra el Señor, que cometió adulterio y aparte mandó matar. Entonces él se sentía sucio ante los ojos de Dios, se sentía mal. Por eso él decía, purifícame, límpiame, lávame, restáurame, Señor. Y dice en el 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Por qué le decía eso David? Porque el pecado nos trae tristeza, porque el pecado nos trae tantas cosas, incluso te duele hasta las pestañas, te duele los huesos, te duele todo, porque hay algo dentro de ti, hay mucha tristeza. Por eso le decía, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, porque así nos deja el pecado, así nos deja la inmundicia, nos deja sucios ante Dios. Dice en el 9, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El 10 me gusta bastante este versículo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Le decía, crea un corazón limpio dentro de mí, un corazón que te agrade, un corazón que no haya maldad, que no haya perversidad. Entonces vemos que David le falló al Señor, pero David se arrepintió. David alcanzó misericordia de parte de Dios y le pedía, Señor, límpiame más de mi maldad. Entonces nosotras hay que pedirle hoy, Señor, límpiame, Señor. Si te estoy fallando, límpiame, Señor, te lo pido. Hay que pedirle hoy al Señor que si hay algo ahí oculto, que el Señor lo saque, que nos redarguya con su Santo Espíritu. Y para terminar quiero leer Hechos 22. Vamos a ir a Hechos 22, 14. Vamos a leer Hechos 22. 14 al 16. Ya para terminar, vamos a leer Hechos 22, 14. Dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Aquí está hablándole Ananías a Pablo, cuando Dios manda a Ananías que le hable a Pablo. Dice, y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca.
porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y has oído. Dice el 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Aquí vemos, ¿verdad? Sabemos aquí que este Pablo tuvo un encuentro con el mismo Dios. Entonces Ananías va y le dice estas palabras de parte de Dios, que Dios había escogido a Pablo, así como nos ha escogido a nosotras, nos ha escogido para cosas grandes, nos ha escogido para llevar su palabra, nos ha escogido, ¿verdad? Entonces aquí dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Aquí vemos que también le da una orden de bautizarse y le dice, y lava tus pecados. Pablo también tenía que lavar sus pecados. Pablo también tenía que quitarse toda iniquidad porque el Señor lo iba a usar grandemente. El Señor tiene propósitos con muchas mujeres que están aquí. Yo lo sé que sí, pero el Señor me daba hoy esta palabra porque es necesario que nos limpiemos más y más, que nos santifiquemos más y más para que el Señor pueda depositar esos dones, pueda depositar de su aceite, que quiere unos odres nuevos el Señor, quiere depositar ese vino nuevo en nosotras, quiere llenarnos, saturarnos de su presencia, pero hay cosas que están estorbando a veces, que nos están impidiendo ver la gloria de Dios. Por eso el Señor hoy me ponía esta palabra fuertemente para que nosotros le digamos, Señor, límpiame, límpiame de toda la maldad, de todo lo que haya en mi vida. Por eso le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Sabemos que era una orden también que le dio, bautízate. También sabemos que el bautismo representa muerte cuando te sumergen al agua, que estás enterrando todo ahí, tu vida pasada, todo lo que ya viviste, y se lava tus pecados. Era como una orden que Dios le estaba dando y Ananías se lo estaba diciendo a lo que Dios le había mandado con Pablo. Entonces Dios por algo nos da esta palabra el día de hoy, porque el Señor, les digo, me pone fuertemente esto que les diga, que hay mujeres que el Señor va a usar. De hecho, ya está usando a muchas de aquí el Señor. Ya está haciendo su obra en una de ustedes. Pero es momento de limpiarnos, de santificarnos más, de dejar rencores, de dejar odio, de dejar tantas cosas que a Dios no le agrada. Es una amargura que uno se va haciendo por dentro, raíces de amargura. No vale la pena. No vale la pena, como yo les dije, esa es una legalidad al enemigo, una legalidad al diablo, al tener eso guardado en nuestro corazón. Y el Señor hoy quiere poner esa mano de poder en cada una de ustedes. Si hay algo ahí en su corazón, entréguenselo hoy al Señor. Díganle, Señor, te entrego esto, Señor, te entrego lo otro, te entrego este enojo, te entrego este coraje, te entrego esta envidia, Señor, lo que sea, lo que haya en tu corazón. Hoy es el día para entregarle al Señor.